Entonces en Génesis capítulo 2 versículo 17, el día que comieres ciertamente morirás. La palabra del Señor dice ciertamente morirás. No decía porque vos tienes que conocer el bien o el mal, no es eso. Ciertamente morirás porque no has cumplido mi palabra. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Es decir, si desobedece mi palabra, ciertamente morirás. Amén. Todos aquellos que desobedecen la palabra de Dios van a morir. Así está establecido. Así está establecido. ¿Dónde lo vemos? Su obra, cuando el Señor cumple. En Génesis capítulo 6, versículo 5, donde dice, vio el Señor que la malicia de la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra. Es decir, en Génesis capítulo 6, usted ahí lo va a ver el diluvio. En Génesis capítulo 6, la gente estaba en su plena maldad. Oiga, ¿cómo sería esa maldad? ¿Será como la de actual, del siglo XXI? Sí, hermano. Lo mismo. Usted agarra, ve lo que usted observa actualmente en esta tierra, en este siglo. Esa misma maldad. Ahora, ¿qué fue? ¿Acaso no hay leyes contra la ley de Dios? Leyes humanas contra la ley de Dios. Abominaciones que deben ser aceptadas por la humanidad, que están en contra de Dios. ¿Acaso no existe? Ahorita usted puede ver, usted ya tiene internet, usted conoce, usted se va a dar cuenta. La maldad está, no es decir, en ese tiempo eran muy malditos, eran una maldad de la perversidad. No es así. ¿Acaso no hay tráfico de niños? ¿Acaso no hacen daño a los niños? ¿No hacen daño a las mujeres? ¿No hacen daño a los jóvenes? ¿Acaso no existe eso? Hay cosa mala, perversa. Así que usted no puede decir, en ese tiempo eran los malos y bien hecho que les llegó el diluvio. No es así. La maldad esa que estaba en ese tiempo está ahora en el siglo XXI. Y siempre ha estado. Siempre ha estado. ¿Por qué? Porque el hombre como hombre y mujer, estamos hablando, se deleita en la maldad. Y la maldad no lo creó Dios, por si acaso. Entonces aquí bien claramente dice en Génesis capítulo 5, la malicia de los hombres era mucho sobre la tierra, y Dios castigó. Tiene que cumplir su palabra, hermano. ¿Qué dice el Señor? Aquel que desobedece mi palabra debe morir. Así está. No ha dicho aquel que desobedece, aquel que ha ido a comer la manzanita, otros que le dicen el conocimiento del bien y del mal. No ha dicho eso. Que porque conoces el bien, conoces el mal, ahora debes morir. No dice eso. Dice, desobedeces mi palabra, debes morir. Hermano, es bien claro. Por eso los cristianos, estamos hablando para los cristianos que digan, yo estoy años en la congregación y estoy seguro para irme, como el Señor está soñando, se está engañando solito usted mismo. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Usted tiene que cumplir la palabra de Dios. Usted no puede agarrar y decir porque yo estoy, o porque yo predico, o porque yo enseño la palabra de Dios, ya me voy a ir con el Señor. O es que yo agarro y pongo manos y los demonios huyen, escapan, o pongo manos y todo el mundo se sana. Yo ya estoy en el reino de Dios. Eso no es así, hermano. La palabra de Dios desde Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor claramente dijo, desobedeces mi voz, desobedeces mi palabra, ciertamente morirás. Es lo que dice. No ha dicho, es que el árbol, el conocimiento, es que el bien, el mal, la manzanita. No ha dicho eso en ningún momento. 10 generaciones y vino el diluvio. Dios castigó a toda la humanidad. ¿Por qué? Por su maldad. Maldad significa desobedecer, ser rebelde contra Dios. Los rechazaron a Dios. Los rechazaron. Miren, hermanos, ¿qué nos dice también la palabra en Génesis 7, cuando el diluvio? Todos murieron porque han pecado. Hermano, aquí vienen, ¿sabe qué? Dicen, no, Dios es amor, Dios es perdonador. Oiga, ¿cómo es el diluvio? ¿Acaso no se acuerda? Murieron todos, solamente 8 se salvaron. Murieron todos. Así que no hay eso de que, ¿sabes qué, hermano? Dios es amor, Dios es misericordia. Sí, y también Dios es justo. Dios es justo y su palabra no puede ser contrariada. Y el hombre, el ser humano, contraria, se opone, está en contra de Dios, no le agrada y lo hacen voluntariamente, pecan. En otras palabras, hermano, con ganas. Miren, hermanos, ¿qué dice en el Génesis 11, en el capítulo 11? El Señor, cuando ha hecho el diluvio,
los castigó. Otra vuelta después del diluvio. Se levantaron en contra de Dios. Empezaron a decir, bueno, ahora construyamos una torre para poder llegar hasta la altura de Dios, para estar así, de nivel a nivel, igualito. Miren, Dios se acuerda. Cuando hizo el diluvio dijo, ya no los voy a destruir con agua, pero ustedes tienen que obedecer. Oiga, eran ocho personas en todo el mundo. 8 personas en todo el mundo. Usted por lógica, usted que tiene inteligencia, usted puede decir 8 personas. Con 8 personas podemos llenar el mundo de cosa buena, de bondad. Pero hermano, usted empieza a leer y empieza a hacer lo peor. Uno de los 8 empieza a dañar. Hermano, empezó así la humanidad otra vez. Voluntariamente, hermano. La maldad lo hacen voluntariamente. Con acuerdo de sí mismo. Empezaron a agarrar, a empezar a construir. Y Dios dijo, ¿qué pasa con esto? No entienden. Todo el mundo. Un lenguaje, el hebreo. Solamente el hebreo. Porque usted tiene que saber que desde Adán, el hebreo era el único lenguaje. Cuando llegaron toditos hablaban hebreo. ¿Qué hacemos? Dios quería destruirlos otra vez, pero Él se acordaba que no podía romper su pacto. Entonces dijo, muy bien, les demos diferentes lenguas, es decir, diferentes idiomas. Inmediatamente fueron bautizados con diferentes idiomas. Unos hablaban inglés, chino, francés, español, aymara, quechua, guaraní, todos los idiomas que usted quiera, que usted conoce, puede buscar. Todo el mundo empezó a hablar y nadie se entendía. Como no se entendieron, empezaron a apartarse unos de otros. Todos los que hablaban un idioma A, toditos ahí a ese lado. Los del B se buscaban y allá se encontraron, se iban. De esa manera Dios los esparció por toda la tierra los ha esparcido, porque estaban juntos con un solo pensamiento, un pensamiento malo, un pensamiento con malicia. Eso es lo que estaban haciendo. Veamos qué dice Génesis 18, 17 al 20. Miren, hermanos, cuando eso ha sucedido, el hombre no entiende, oiga, hasta ahorita, no peques. Pero hermano, ¿en qué estoy pecando? Desobedeces a Dios, pecas. Eso dice. Si tú estás desobedeciendo a Dios, estás pecando. No contraries. No vayas en contra de Dios. No vayas en contra de Dios. Porque si vas en contra de Dios, Dios otra vez dice, aquel que está en contra de mi palabra, aquel que no cumple mi palabra, muere. Así es. Pero la gente no entiende. Siglo XXI no entiende. ¿Qué me importa? Yo sigo pecando. Yo voy en contra de Dios. Oiga, usted es cristiano. Sí, y sigo en contra de Dios. No cumple su palabra. No cumple. Y usted dice, yo voy a estar yéndome con el Señor. Cumpla su palabra. La palabra de Dios. Cumpla. Miren, hermanos, la humanidad no nos va a matar. Él tiene un pacto con nosotros. No nos va a destruir. Sí, ¿verdad? Es eso. Dios es amor. Dios es misericordia. Él no nos va a destruir. Así que hagamos lo que queramos. Dios otra vuelta muestra. Y Abraham le llama. Mira, le dice, ¿te voy a esconder algo a ti? No te puedo esconder. ¿Quién ha dicho eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Jesús, el Espíritu. Los 3 hablaron. Y le dijeron, ¿vamos a esconderle algo aquí? Abraham, no podemos esconderle. Y entonces le dijeron, vamos a destruir Sodoma, Gomorra y otros 5 más. Porque la maldad llegó hasta el cielo. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Miren, hermanos, lo que hace Abraham. Usted los conoce. Empezó a orar, a pedirle al Señor. Si hay unos 50, ya por los 50 no voy a destruir. 40, 30, 20, 10. Hasta llegó. Hermanos, ¿cuánto era la población de Sodoma, Gomorra y los 5 más? Calculen el país, pasarían el 1.000.000, mucho más. Y Abraham pedía solamente que haya 10 justos, 10 personas, hombre o mujer, que estén adorando al Señor, que estén cumpliendo la palabra de Dios. ¿Es eso? Solamente eso estaba buscando. No había los dioses. Pero Abraham pensaba ¿en quién? En su sobrino Lot, el caplan. Lot, su mujer, sus hijas, son 4, por decir, ya otros 4 más, ya 2 más, 6, ya otros más, se van a 10, ya pueden ser justos. No había los 10, ni la mujer de Lot era justa, ni las hijas, pero por el padre, el único que había sido justo era
Lot. Imagínense, hermano. En otras palabras, hermano, en este siglo XXI, todos los hijos de Dios, los que conocen la palabra de Dios, todos aquellos que conocen la palabra de Dios, pueden llegar a ser justos, porque van a cumplir la palabra de Dios. Miren, en Sodoma y Gomorra era igual que en este siglo XXI, hermano. Había comercio, se estaban casando, estaban bailando, estaban jugando, estaban reunidos en sus casas, estaban comiendo, entre comillas estaban comiendo bien, estaban entre toditos teniendo una charla buena, una conversación correcta, entre comillas. Ellos se sentían así. Y había otros que hacían sus cosas, ya, sus fechorías. Lo mismo que ahora, hermano. Lo mismo que ahora. Pero llegaba la noche, todos cambiaban. A la perversidad y a la maldad. A la perversidad y a la maldad. Y otros no esperaban ni la noche, ¿no? Y en el día lo hacían abiertamente. ¿Acaso usted no ve eso aquí en el siglo XXI? Las cosas malas lo hacen ahora en el día. Ya no lo hacen en la oscuridad. Ya no lo ocultan. Ya lo hablan. Ya lo expresan. Sin temor a Dios. Hermano, hermana, entonces, ¿qué sucede? Nuevamente Dios castigó. Otra vez castigó. Los que desobedecen mi palabra ciertamente morirán. Y otra vez castigó y murieron completamente. Aún así, hermano, no creen. La humanidad sigue sin creer. Siguen pensando en eso, lo que los engañan. Dios no nos va a castigar nunca, porque Él es amor y misericordia. Jamás con esa mentira. Dios es amor, es misericordia y es justo. Es justo. Va a cumplir lo que Él ha hablado. Miren, hermano, cuando nosotros vemos en Génesis, vemos en todo, hasta cuando salieron de Egipto los judíos. Se fue Moisés, porque Dios lo llamó al monte de Sinaí, a recibir instrucciones, lo que usted quiera entender, la palabra de Dios, a recibir los mandamientos, a recibir el pacto que Dios estaba haciendo. Los que se quedaron, ¿qué hicieron? Mucho tiempo ha pasado. Ya ha pasado 10 días, no vuelve. Ha pasado 20 días, no vuelve. Ha pasado 30 días, no vuelve. Ha pasado 35 días, no vuelve. ¿Qué hacemos? Ya son 38 días. Ya ha muerto. Entonces, hagamos lo que nosotros queramos. Hermanos, gente que ha sido rescatada, ha sido salvada por Dios, otra vez con el pecado, haciéndose ídolos, haciéndose símbolos. Dios odia la simbología, rechaza esa abominación a Dios, la simbología, los símbolos, hermano, hermana, todo lo que se llama símbolo está en contra de la palabra de Dios. Pero no quisieron creer, no quisieron entender y empezaron a hacer otro símbolo, una estatua, un ídolo, y empezaron a adorarlo. Imagínense, hermano. Miren lo que han hecho. Dios agarró, vino Moisés. Muy bien, ¿por qué han hecho eso? Quieren justificarse, hermano. La perversidad, la malicia, la maldad empieza a justificarse. Yo he usado este símbolo, yo he usado este ídolo, hemos usado este símbolo. Ya no dicen yo ni él, dice nosotros. ¿No les parece característico esa palabra? Nosotros. Esa característica de hablar en tercera persona. Nosotros. Es la malicia. La maldad para involucrar a todos. Cuando se involucra a todos, no se puede castigar a todos. Pero Dios es Dios. Él agarró. Le dijo, muy bien, fulano, mano, listo, estos son. Y Moisés agarró, dice, apártense de estas familias. Los que están con ellos, váyanse con ellos. Los que están conmigo, vénganse. Todo el mundo se fue a una mayor parte con Moisés. ¿Y qué hizo? Otra vez el castigo. Otra vez el castigo, hermano. Son castigos porque han pecado de muerte. Eran pecados de muerte. Entonces el pecado de muerte tiene que ser castigado. Ábrase la tierra y se los tragó vivos a toditos. Miren cómo Dios ha castigado. Y sigue castigando cuando aquellas personas se oponen a la palabra de Dios. Se oponen a la palabra de Dios. No entienden, no comprenden, hermano. Porque tienen un pensamiento de malicia. Su malicia es muy grande. Les dio diferentes idiomas. Agarró, empezó con Sodoma y Gomorra. Quemaron fuego y azufre, hermano. No entendieron. Ahora Dios les ha mostrado todo aquel que peca contra su palabra, contra Dios mismo, contra su nombre. Ábrase la tierra. Hermano, salió llamas de fuego. Se los tragó
vivitos. Esos no conocieron muerte. Esos fueron muertos vivos hacia el infierno. Entonces hay infierno, hermano. Hay infierno. Existe el infierno. No existe el purgatorio. No existe. No existe un intermediario entre la tierra y el infierno. Vamos a poner una mitad para que se arrepientan los muertos. No existe. Es directo hacia el infierno. Eso lo ha mostrado, pero la gente no entiende. Hermano, ¿saben qué? No, hermano, a ver un ratito. Tiene que usted explicarme qué es pecado de muerte. Oiga, desde Génesis ya se ha hablado, pero recién nosotros lo hemos leído en el Nuevo Testamento. Sí, eso está en Primera de Juan, hermano. Está en Primera de Juan, capítulo 5, del 16 al 17. Les dice aquí bien claramente, ¿dónde estamos? Lo tienen en poco la palabra del Señor. Oiga, usted es profesora, profesor, sí, prohibido hablar del Señor. No va a enseñar a nadie la palabra de Dios. Oiga, usted es catedrático de la universidad, sí, el ateo. Nada, todo es material. Enseñe, todo es material. Acción y acción. La materia principalmente. Nada de Dios. Y todos aquellos que vienen a hablar de la palabra de Dios, aplácelos, destrúyalos, sáquelos. Ah, usted, profesional. Sí, muy bien. No me habla nada de la palabra de Dios. Usted es cristiano, sí. No me habla. Nosotros tenemos libertad de culto. Tenemos que estar con nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hermano, la palabra de Dios bien claramente dice en el 29, ¿dónde estamos? En el 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y anuló su mandamiento, cortado será, morirás. Ciertamente morirán. Todas aquellas personas que se están oponiendo a la palabra de Dios van a morir, hermano, hermana. Si usted, porque la palabra de Dios estamos hablando a todos aquellos que conocen la palabra de Dios. Si no cumplen la palabra de Dios, hermano, van a morir. Miren, hermano, si nosotros leemos el Nuevo Testamento que dice, si es así de tan difícil salvarnos, ¿cómo serán de aquellos que están perdidos? ¿Cómo serán de aquellos que están perdidos? Ya están listos. Unos dicen, me está condenando, nos ha mandado al infierno. Yo no, ni usted los está mandando. Son ellos mismos que se están mandando. Porque la palabra de Dios dice que debemos cumplir su palabra. No hacerlo poco, minimizarlo, despreciarlo, rechazarlo, anularlo. No, no podemos. Hermano, la humanidad empezó a cambiar. Hermano, hermana, ¿saben qué? Hay mucha gente que puede hablar por decir, de los chinos que son ateos, netos, de los rusos, de Corea del Norte. Oiga, ¿por qué su pueblo no se levanta? ¿Por qué no se levanta y lucha para ser libres? No, quieren echar la culpa. Es que es pues la autoridad y a mí me presiona. Es que es la autoridad. Hermano, hermana, usted está trabajando en una empresa, en un lugar donde usted, sí. Mira, hermano, están obrando incorrectamente en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué puedo hacer yo, hermano? Nada. Tengo que trabajar. Si no, ¿dónde voy a trabajar? Tengo que vivir. Tengo que sustentar. La palabra de Dios dice que tengo que sustentar. No, hermano, yo no me puedo salir de ese trabajo. Aunque cuando hagan sus cochinadas, ellos son, pero yo no. Si quieren echar la culpa. Él es. Y yo no soy. Yo soy inocente. Entonces, hermano, la palabra del Señor aquí bien claramente dice. Lo voy a volver a leer el 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y anuló su mandamiento. Miren, hermano. El tener en poco la palabra del Señor y anular su mandamiento. Hermano, en tener en poco y anular, chao, fuera, no sirve. Eso era antes, ahora este es otro tiempo. Eso era antes, este es otro siglo. Eso era antes, ahora somos más modernos. Mire, en tener en poco, en anular, ciertamente serán cortados. Amén. Ahora ya estamos entendiendo, hermano. Hermano, Dios Todopoderoso ya nos habló, ya nos dijo, nos habló claro. Usted está en este siglo XXI, muy bien. Usted tiene que aplicar la palabra de Dios, porque la maldad la que usted está mirando no es que ha sido mayores que la antigüedad. No es lo mismo, es lo mismo. Los hombres que hacían en esa época toda esa barbaridad, en este siglo están haciendo lo mismo.
hombres y mujeres. Amén. Con esto, hermano, hermana, usted tiene que entender, cuando dice anular el mandamiento, es como decir, anular la fe en Jesús, anular el Espíritu Santo. Por si acaso, no puedes vos creer en Jesús. ¿Qué te pasa? Él está muerto. Ah, sí, Jesús es bonito, pero yo también tengo que hacer mis cosas. Y otras religiones, hermano, que tienen cantidad de seguidores, han anulado al Espíritu Santo y los han señalado que es una fuerza y es una energía y nada más. Y otros que son también mayoría han anulado la fe en Jesús. No puede usted creer en Jesús. Y aquellos que se inventan y dicen, si vos crees en Jesús, eres un cobarde. Si tu fe está en Jesús, eres un debilucho. Si tu fe está en Jesús, eres un perdedor. Dense cuenta. Así han anulado. Siglo XXI. Y siguen anulando. Por eso yo le digo, hermano, entienda. La palabra del Señor es clara. La palabra de Dios es clara. Todo aquel que lo tiene en poco, la palabra de Dios, va a ser cortado. Todo aquel que anula su mandamiento, va a ser cortado. Amén. Por eso, hermano, hermana, abra los ojos, abra su entendimiento y abra sus oídos. Ustedes dirán, ¿sabe qué, hermano? Yo jamás he estado en contra de la palabra de Dios. ¿Será? ¿Será, hermano? ¿Será, hermana? No, hermano, usted no se está condenando. ¿En qué momento? Yo no les he condenado. Yo solamente estoy hablando de lo que está escrito. No estoy hablando de mi mente o de lo que salga de mi corazón humano. Es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a usted le está hablando. Es el Espíritu Santo que a usted le está diciendo, no tengas en poco la palabra de Dios. No anules el mandamiento de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Amén. Ahora echamos a la cruz. Ahora usted ya sabe. Usted ya entiende ahora. Usted ya sabe. Ya está establecido las reglas del juego, si usted quiere llamarlo. Y solamente es una. Cumpla la palabra de Dios. Nada más. Cumpla la palabra de Dios. Pídale ayuda a Jesús. Pídale ayuda a nuestro Dios Todopoderoso que se llama Jesús. Para decirle, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame con la guía de tu Espíritu para que yo pueda cumplir tu palabra. Es eso lo que tiene que decir. Pedirle al Padre ayuda en el nombre de Jesús para que el Espíritu de Dios a usted le ayude a cumplir la palabra de Dios. Amén. Es eso lo que hay que hacer. Miren qué dice Dios Todopoderoso. Cuando nosotros hablamos en Deuteronomio capítulo 21, 22, cuando toda esa generación que eran esclavos, salieron de Egipto por el brazo fuerte de Dios. Vemos en Deuteronomio capítulo 21, 22. Dios nuevamente les dice, cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, es decir, pecado de muerte. Y hemos aprendido que es pecado de muerte. Pecado de muerte es cuando uno lo pone en poco la palabra del Señor o anula su mandamiento, es el pecado de muerte. Eso es pecado de muerte. Cuando uno, dice aquí, alguno hubiere pecado de sentencia de muerte y hubiere de morir, es decir, debe morir. ¿Qué dice? Lo colgarás en un madero. Y toda aquella persona que tiene pecado de muerte, hermano, hermana, tiene que morir en ese madero. En ese madero. Amén. Por eso, hermano, dice bien claramente, el Señor nuestro Dios Todopoderoso nos reitera a cada uno de nosotros que el hombre que incumple su mandato se convierte en pecador de muerte. ¿Ya? Debe morir y ser colgado en un madero. Es eso lo que nos está enseñando, hermano. Ahí está. El que ha pecado, tiene un pecado de muerte, tiene que morir en el madero. ¡Wow! Dios ya lo estableció. No venía aquí que vengan personas que se dicen científicos, lo que sea. No, que los romanos ha sido la creación de la cruz. Es un engaño, es una mentira. No, ha sido, ¿sabe qué? Ha sido en el siglo II, mentira. Esto ha sido desde Génesis, entienda. Y aquí estamos hablando de la Torah, lo que le llaman el Pentateuco, perdón. En el Deuteronomio está, oiga, los 5 libros, que para todo Israel los 5 libros es la Torah, que eso es lo sagrado para ellos. Entonces, mira, ahí está. Aquel que peca de muerte, hermano, tiene que morir en madero. ¿Acaso no sabían eso los religiosos cuando estaba
Jesús aquí en la tierra? Lo sabían, lo sabían, lo sabían, lo sabían. Por eso gritaron, crucifíquenlo. Lo sabían, lo sabían. ¿Se acuerda usted, hermano, ese pasaje? Cuando Dios Todopoderoso estaba ahí sentado y vinieron los religiosos con una mujer, le dijeron, maestro, mira lo que le dijeron, maestro, a ver qué dices tú. A esta mujer la hemos encontrado en pleno adulterio. La ley ya está establecido. ¿Qué dices tú, maestro? ¿Qué tal es? Hermano, hermana, miren cómo son los religiosos. Religiosos son mentirosos, engañosos. Quieren hacer caer. Eso puede llegar a cualquier cristiano, cristiana. Un religioso puede llegar donde ellos y le dice, el religioso le dice al cristiano, a la cristiana, a ver, le hace la pregunta. Buenos para preguntar, para hacerlo caer, para que peque. Hermano, eso hacen. La ley que dice, mujer que ha sido pescada en adulterio, juntamente con el hombre, los dos deberían ser apedreados. Los dos deberían ser apedreados. ¿Y ellos qué querían? Venga, que Jesús diga, ¿dónde está el hombre? La ley dice que ambos deben ser apedreados. Es lo que querían escuchar. Eso querían escuchar. Miren los religiosos cómo son de perversos. Tienen malicia completa. Porque dice la palabra del Señor, son llenos de malicia. Es decir, no hay un espacio que puedan tener amor, hermano. Llenos de malicia. Dios que se calla. Sabe bien. Si hubiera dicho que venga la mujer, que venga el hombre, apedréenlos. La ley se cumplía. No estaba equivocado el Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué les ha dicho? Yo he venido aquí para que tengan vida y vida en abundancia. Hermanos, ellos querían decir que mate. Él ha dicho, apedréenlo. Él ha dicho, yo no hubieran dicho, la ley dice, si no se hubiera dicho, Jesús es un criminal, es un asesino, ha hecho matar a estos adúlteros. ¿De qué me dice que ha venido a dar vida y vida en abundancia? ¿De qué dice que Él es amor, que Él no ha venido a juzgar, sino se ha venido a salvar? Es eso lo que querían destruir. Hermano, hermana, es lo mismo la religión, los religiosos quieren destruir a los hijos, hijas de Dios. Aquellos que están firmes en la palabra de Dios. Los quieren hacer tambalear. Los quieren hacer cometer errores. Es eso lo que le he dicho. Jesús cayó. Pero empezaban a porfiar, es decir, a exigirle la respuesta. Dios que les dijo, hermano, usted ya sabe. Aquel que no tenga pecado de muerte. Por si acaso, hermano, bien clarito. No le ha dicho un pecado normal, entre comillas. Un pecado de muerte. Dice, lance la primera piedra. Y ellos empezaron a cambiar. No está hablando de pecado cualquiera. Estaba hablando del pecado de muerte. Todos los judíos callaron. Sabían a qué se refería Jesús. Sabían que estaba hablando aquel que esté, dice, libre de pecado, pero de muerte, lance la primera piedra. ¡Wow! Hermano, los judíos sabían, los primeros, los religiosos sabían, mejor dicho, los primeros seguís, los otros también. Por eso dice la palabra del Señor, desde el más viejo, es decir, el que conocía la palabra de Dios, pero no lo cumplió, empezaron a alejarse. Y él seguía hablando, pecado de muerte. ¿Qué estaba escribiendo en la tierra? Pecado de muerte. Eso es lo que estaba hablando. Miren, por eso, hermanos, los religiosos, por eso en Esdras, en el capítulo 6, 11, en el capítulo 6, verso 11, que dice, también por mí es dado mandamiento, que cualquiera que mudare este decreto sea derribado un madero de su casa y en esto sea colgado él. ¿Han visto? Hermanos, lo repetían. El pecado de muerte no ha sido solamente en Primera de Juan, en el capítulo 5, del verso 16 al 17. Hermanos, eso ha sido establecido antes, en Génesis 2:17. El pecado de muerte, ¿qué es? El pecado de muerte, hermano, es cuando tuvo en poco la palabra del Señor y anuló su mandamiento. Ese es pecado de muerte. ¿Ahora ya entendió, hermano? Comprendió perfectamente. Por eso, hermano, aquí
el Señor empezó a hablar del madero. El madero solamente era para aquel que ha tenido pecado de muerte. Para eso está el madero. Es un medio, no es un símbolo para nosotros. No es un símbolo. Miren, hermanos, dice, es el medio para dar muerte. Es una muerte llevada a cabo por seres humanos. Está instituido para el pecador, sentenciado a morir, debe ser colgado. El madero es un objeto de maldición, castigo, muerte, dolor, sufrimiento. Por eso aquel que se aferra al madero lleva a la muerte eterna. No tiene ninguna salvación con el madero, menos misericordia. Solo debe cumplirse lo establecido por Dios. El que peca debe ser colgado en el madero y morir. Muerte eterna sin posibilidad de salvación. Hermano, usted me dirá, pero a ver, ¿cómo es eso? ¿Acaso la cruz acaso no era la cruz lo que nosotros debemos venerar? No. La palabra del Señor dice, la cruz no puedes venerarla, no puedes adorarla. Peor decirle cruz santa, no puedes. Es un objeto, es un madero. Es un madero, hermano, hermana, que es un medio donde tiene que morir el pecador que ha pecado de muerte. Ha hecho un pecado de muerte. Aquel que ha agarrado, ha menospreciado la palabra de Dios, aquel que ha anulado el mandamiento de Dios, aquel que lo ha puesto de poco la palabra de Dios. Esas personas, sean quien sean, presidentes, reyes, autoridades, sean ricos, sean pobres, aquellos que anulan la palabra de Dios, aquellos que desprecian la palabra de Dios, tienen pecado de muerte. Y si se aplicaría la palabra de Dios, hermano, deberían ir colgados al madero, como dice la palabra de Dios. Ahí deberían estar. ¿Qué sucede? Por eso aquí que dice bien claramente, pero aquel que se aferra al madero, aquel que cree en el madero, lo único que hace es tener una muerte eterna. Por eso usted tiene que entender, dice, los que se sujetan, es decir, los que confían en el madero, dice, con lágrimas querrán cambiar la decisión de Dios. ¿Cuál es la decisión de Dios? Por eso, hermano, hay un montón de religiones. Tienen su cruz y le dicen cruz santa. Miren, hermano, se aferran a la cruz, al madero, nada más. Se están aferrando al madero. Entonces, ¿qué dicen? Querrán cambiar la decisión de Dios y no podrán. ¿Por qué? Porque se aferraron al madero, frío, inerte, vacío, sin vida. Miren cómo la gente, los religiosos, han agarrado a cantidad de personas, multitud de personas, hermano. Los han llevado a este error, a que confíen en un madero. ¿Entienden? Entonces, esas personas llorarán, dice la palabra del Señor, que ahorita lo vamos a ver, llorarán. Personas que, digamos, van a querer cambiar con lágrimas la decisión de Dios. La decisión de Dios ha dicho bien claramente, confíen en Jesús. No ha dicho confíen en el madero. Crean en Jesús. No ha dicho crean en el madero. Es lo que dice la palabra de Dios. Todas esas personas que irán a ese madero por rechazar la palabra de Dios, también irán aquellos que engañan y engañaron a muchos con su religión del madero. Con el madero no tienen oportunidad de salvarse. Tendrán perdición eterna por simplicidad de la persona. Por eso bien claramente está hablando, hermano. Dios Todopoderoso dice, cree en Jesús, no cree en el madero, confía en el madero. No dice eso, en ningún momento. Solamente dice que debemos creer en Jesús. La palabra de Dios demuestra que aquellos que siguieron a su propia concupiscencia, confiar en el madero, se lamentaron con lágrimas por las consecuencias amargas de su pecado y no por su pecado mismo. Es decir, ellos se empiezan a llorar por las consecuencias del pecado, lo que a mí me ha resultado por haber pecado, la respuesta del pecado, ¿por qué he pecado? Pero en ningún momento dicen, he pecado yo. Se lamentan por las consecuencias del pecado. Pero su odio sigue predominando. Su incredulidad sigue siendo dominada. Esa persona sigue siendo dominada por la incredulidad. Bien claramente dice eso. Predomina. Solamente quieren encontrar culpables, sin darse cuenta que Él es el mismo culpable de su pecado. Esas lágrimas, esos gritos de lamentación, demostraron falsedad de arrepentimiento. Imagínense, hermano, falsedad no hay humillación ni cambio en su corazón.
demuestran la tristeza del mundo y no según Dios, porque consideran que su pecado es imperdonable. Luego toman la decisión de alejarse y se matan, es decir, se suicidan. Es decir, hermano, estas religiones, estos religiosos, primero empiezan a impulsar que deben creer en ese símbolo, el símbolo de la cruz. Tienen que creer en ese madero. Es eso, porque si uno cree en el madero, ya está libre, está salvo. Mentira, ese es un engaño. Cuando vean la realidad, hermanos, vean la realidad, cuando Dios empieza a obrar su justicia, serán castigados, serán muertos, como dice la palabra del Señor. Serán echados en el lago de fuego, serán echados en ese lugar. Ni con lágrimas van a poder hacer cambiar la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas, esos religiosos, están llenos de maldad. Como dice la palabra de Dios, están llenos de malicia, con ninguna lágrima, ni con sus mentiras y engaños, que ellos mismos han dicho que Dios es amor, Dios es misericordia, no nos va a enviar al infierno, no nos va a mandar a un castigo eterno. Eso no es así. La palabra del Señor dice, te he creado muy bien, como yo te he creado. Ahora toma tú la decisión en cumplir mi palabra, en obedecer mis mandamientos, para que no tengas pecado de muerte. Es lo que dice. Por eso dice también engañosamente intentan persuadir a otros. Estamos hablando de los religiosos. Que estos religiosos dicen que la cruz, hermano, es un madero, que la cruz te va a salvar, que la cruz te va a sanar, que la cruz, es decir, te va a proteger. Hermano, es un engaño. Están hablando de un madero, que hemos dicho vacío. Está vacío ese madero, frío, inerte, sin vida. Eso es el madero, frío, inerte, sin vida y vacío. Y piensan que nosotros o las personas van a creer y confiar en ese madero, que les va a salvar, que les va a sanar, que los va a libertar, que los va a proteger. Es un engaño. Por eso, hermano, también engañosamente intentan persuadir a otros a seguir el madero, enseñando que es un símbolo para adorar al Señor. Dense cuenta. Lo consideran un símbolo para adorar al Señor. Y no se percatan que ya fueron desechados por el Señor. Es decir, los religiosos ya han sido desechados por el Señor, hermano, hermana. Ya han sido desechados. Uno dirá, pero siguen vivos. Sí, seguirán vivos hasta ahorita porque tienen que cumplir su tiempo de vida. Si es que cuando Dios así lo permite. Caso contrario, no pasan de un año. Sí, de sencillo. Pero ¿qué sucede? Todos estos sentimientos que estamos hablando, los que lloran, aquellos que dicen, no, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. La palabra del Señor enseña de la cruz, pero no enseña no enseña que usted tiene que poner su fe en la cruz, no enseña que usted tiene que creer y confiar en la cruz, no enseña que usted tiene que pedirle a la cruz, no enseña en ningún momento. Habla de la cruz, pero no enseña eso. Al único que podemos creer, confiar, pedirle, es a Jesús, no a la cruz. Pero han engañado. Y siguen, siglo XXI, siguen engañando, siguen engañando. Vas a tener hoy tu cruz para que estés protegido. ¿Qué tal eso? Y la gente se pone su cruz. Y hay otros que todos son irreverentes. Se ponen su cruz, la cruz invertida, lo ponen hacia abajo. Se ponen la cruz para hacer maldades, para destruir. ¿Cuántas veces usted va a ver a los narcotraficantes ahí con su collar con una cruz? Personas dañando a toda la humanidad. Asesinos, criminales, haciéndose la señal de la cruz, entre comillas. Miren, hermanos, cómo los religiosos, la religión ha empezado a engañar a muchas personas, haciéndoles creer, enseñándoles que el símbolo de la cruz es para adorar al Señor. Miren eso. No, tienes que adorar a la cruz porque estás adorando a Jesús. ¿Cómo es eso? Mentirosos, religiosos, mentirosos. Hermanos, nunca la palabra de Dios no dice. La palabra de Dios habla de la cruz, sí. Se habla de un medio, sí. Pero no se dice en ningún momento, cree, confía y adorarle a la cruz vacía, fría. ¿Qué más dice aquí? ¿Dónde estás? Inerte, sin vida. ¿A eso quieren que se adore? En otras palabras, hermanos, es nuevamente otro tipo de idolatría cuando ellos dicen que hay que adorar a la cruz. No se olvide, hermanos, la religión, ¿qué cosa ha hecho?
¿Ha hecho idolatría en qué? Seres humanos, con seres humanos, con cuadrúpedos, con aves, con reptiles. Dense cuenta. Ahora le han puesto el objeto, un madero, la idolatría. Eso es la religión de ellos. Ellos siguen con la religión, siguen con la idolatría, siguen dañando a muchas personas, siguen engañando. Miren, hermanos, y utilizan lo que todos los hijos, hijas de Dios deben saber: Jesucristo y este crucificado. De Jesucristo y este crucificado. Y ellos lo usan también en estas religiones. De Jesucristo y este crucificado. Pero cuando dicen de Jesucristo y este crucificado, se basan en la cruz. Un símbolo de salvación. Un símbolo de que puede cambiar todo. Un símbolo que te puede ayudar. Un símbolo que te puede salvar. Un símbolo que te puede sanar. Dios no ha hablado eso. Jesús no ha hablado eso. El Espíritu Santo no ha hablado eso. No ha hablado eso. Y cuando nosotros hablamos de Jesucristo y este crucificado, ¿saben qué, hermanos? Esas religiones utilizan nuestros mismos versos. Cuando hablamos de 1 Corintios capítulo 1, desde el 18 hasta el 23. Cuando empezamos a hablar 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Cuando empezamos a hablar de Gálatas. Cuando empezamos a hablar de Éfesos. Hermanos, lo usan, lo utilizan. ¿Acaso no ha sido utilizado lo mismo el diablo? El diablo cuando ha hecho la tentación en Lucas 4:10, creo que es ese, para que ustedes no digan que no se les ha dicho. Lucas 4:10, ¿qué dice el diablo? Porque escrito está. Dense cuenta. Los religiosos también van a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque son pues hijos de ese. Si el diablo ha sido homicida y mentiroso desde antes de la fundación del tiempo, es bien claro. Si la religión, los religiosos, están utilizando versículos y acomodándolo a su malicia, es decir, lo están haciendo con intención, tienen pecado de muerte. ¿Amén? Tienen pecado de muerte. Cuando dice que van a llorar con lágrimas, se lamentarán con lágrimas por las consecuencias amargas de su pecado y no por su pecado mismo. Dice, tales sentimientos, ¿dónde lo vemos? Tales sentimientos lo vemos en Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 13, ¿qué dice? Y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad de perdonar. ¿Qué tal eso? Lo ha sacado a Dios, ha menospreciado a Dios. Como dice cuando hemos leído en Números, en el capítulo 5, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios. Ahí está. Caín ha tenido en poco la palabra de Dios. Hermano, 8. En el caso de Judas, Mateo 27, 4 al 5, ¿no? Yo he pecado, he entregado la sangre inocente y he arrojado las piezas de plata. Partió él, se fue y se ahorcó. ¿Qué dice? He entregado la sangre de inocente. Miren, hermano, culpando a otros, viendo ellos las consecuencias amargas de su pecado, pero no están viendo su pecado ellos mismos, en vez que digan, yo soy el pecador, decían las consecuencias del pecado. Yo he entregado. Otro, Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, del 24 al 26, que dice, yo he pecado, ya, muy bien, he quebrantado el dicho del Señor, muy bien. ¿Qué le dice? Vuelve conmigo para que adore al Señor. ¿Qué le dice Samuel? No volveré contigo. ¿Por qué? Desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado. Amén. Por eso, hermano, usted tiene que entender y tiene que comprender. Usted tiene que saber esto. El Señor nunca ha dicho en ningún momento usted tenga un símbolo, una cruz. No le ha dicho. No le ha dicho usted tiene que tener un rosario con una cruz. No le ha dicho. No le ha dicho creer en la cruz, confía en la cruz, pon tu fe en la cruz. No ha dicho. En ningún momento ha dicho, en ningún momento Dios Todopoderoso ha dicho, pon tu fe en un madero. En un madero. Frío, inerte, vacío, sin vida. Pero los religiosos utilizan Jesucristo y este crucificado, utilizando eso, lo que está escrito, la palabra de Dios, en forma equivocada, errónea. Hermano, el anterior domingo ya hemos hablado quién es Jesús. Ahora hemos tocado, y usted ahora ya sabe bien, el tema más difícil, eso era de la cruz. Hermano, vaya, investigue. Van a ver ustedes cuando encuentren. No hablan de la cruz. Es una mezcolanza. Es un engaño. Y los religiosos son los que primero que están sacando en internet. Hermano, hermana, entiende y comprende. La palabra de Dios es una sola. Amén. La palabra de Dios
se cumple. La palabra de Dios debemos cumplir. Como dice la palabra, volvemos a repetir. Desde el 30 voy a repetir esto de Números capítulo 5. Mas la persona quisiere por mano levantada al Señor, injurió. Y la tal persona será cortada en medio de su pueblo. Es decir, una persona que ha pecado de muerte, voluntariamente, con ganas, pensando, sabiendo lo que iba a hacer. Después que dice, por cuanto tuvo en poco la palabra, es eso, el pecado de muerte. Tener en poco la palabra de Dios. Y, ¿qué dice? Y anular su mandamiento. Amén. Ahora ya entendió, hermano, hermana. Próximo domingo, hermano, si Dios quiere, hablamos de Jesucristo crucificado. Ahora hemos hablado de la cruz, para que usted no se deje engañar, para que usted no se deje intimidar. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y usted lo que tiene que hacer es cumplir el mandamiento de Dios. Tiene que cumplir la palabra de Dios. No tiene que ponerlo como un poco, como algo pasajero, como algo que no tiene fuerza. No es así. Menos aún, anular un mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios es claro. No te harás imagen de hombre, de cuadrúpedo, de ave, de reptil, ahora de objeto, como es el madero. Amén. No haga. Porque si usted cae en eso, hermano, usted está anulando el mandamiento de Dios. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios, no a la idolatría, no a la simbología. Hermano, la simbología no. Usted no puede hacer con símbolos. Decir que la cruz es un símbolo de redención. Imagínense, hermano. Un símbolo de salvación, un símbolo de sanidad. Miren eso. Por eso, hermano, cuando la primera mentira apareció en el siglo I, II, no en el siglo II, hermano. Constantino. Me he soñado, he visto una cruz y les puso a todos sus soldados una cruz. ¿Qué tal esa? Mal. Y todos agarraron la cruz nos da victoria. La cruz nos da victoria. Y no es así, hermano. Amén. Ahora ya he entendido. No puede tener usted un símbolo que puede decir, yo voy a poner mi fe en ese símbolo. No puede. Usted tiene que tener fe, tiene que creer, tiene que confiar en una persona que se llama Jesús. Amén.